Buenas tardes. Quiero dar, antes que nada, mi muestra de agradecimiento, desde luego, a la Fundación Ramón Areces, que ha tenido la iniciativa de organizar este ciclo en el que se recuerda el asesinato de Eduardo Dato y, además del asesinato, que es lo que yo voy a hablar, pues todo lo que significó la figura de Eduardo Dato en prácticamente los primeros 20 años del siglo XX. Y, por supuesto, también quiero dar las gracias a la Real Academia de la Historia, que ha juzgado oportuno, a través del coordinador de estas sesiones, el profesor Juan Pablo Fusi, pues incorporarme al ciclo para abordar como última conferencia del ciclo la cuestión del magnicidio de Eduardo Dato. La idea de magnicidio es una palabra que tiene una etimología muy sencilla, deriva del adjetivo latino magnus y del verbo latino occidere, o sea que es magnus es grande, occidere es matar. Se trata, por lo tanto, en un magnicidio de matar a una persona de relieve, a un gran personaje de relieve, con la intención de alterar las circunstancias. Personaje de relieve que puede ser, por una parte, normalmente un político, habitualmente un político, empezando por los reyes, presidentes de jefes de Estado, presidentes de gobierno, pero también un personaje religioso. Recordemos, por ejemplo, el atentado que hubo hace años en la figura del Papa Juan Pablo II, e incluso personajes de la vida cultural, como el asesinato de John Lennon en Nueva York. Se trata de realmente sacudir a la sociedad con un atentado a una persona de calidad, a una persona de relieve. Y, por otra parte, esta idea del magnicidio es una idea que tampoco es, o una realidad que tampoco es específica del mundo contemporáneo. Yo creo que el primer magnicidio pudo ser el de Caín y Abel. Bien, es verdad que, digamos, que las cuestiones de poder que en ese caso se solventaron, pues quizá no eran de gran relieve. O también el magnicidio de Rómulo y Remo en la creación de la monarquía latina romana y después de la República Romana. Es curioso que siempre que se recuerdan a estas parejas en donde hay un homicidio, siempre se cite primero al asesino, a Caín y a Rómulo, que son los que realizaron el magnicidio y llevaron a cabo ese intento de alteración de la situación en un momento dado. En España, esta idea de los magnicidios, pues en el mundo contemporáneo, en los dos últimos siglos, pues ha tenido 5 situaciones en las que se produjo atentados de ese calibre, empezando por el atentado contra Prim en diciembre de 1870, continuando después por el asesinato de Antonio Cánovas del Castillo en 1897, de Canalejas en 1912, del propio Eduardo Dato en 1921, y ya más recientemente, ya está incluso en la memoria de algunas personas que asistan a esta reflexión, el asesinato de Luis Carrero Blanco en 1973. Hemos tenido, por lo tanto, en nuestra época contemporánea, 5 magnicidios que son expresión de, por una parte, de tensiones en la lucha política y, por supuesto, también de ruptura de la convivencia, o sea, de momentos de ruptura de la convivencia en la sociedad española. Un magnicidio también es un hecho en el
al que hay que darle el doble significado de que por una parte es en algunos casos un intento de alteración del sistema político y por otra parte plantea al historiador o a cualquier persona preocupada por el pasado, pues lo que los historiadores llamamos la historia virtual. ¿Qué hubiera pasado si? En algunos casos, pues realmente el impacto del magnicidio deja muy claro pues las oportunidades que se perdieron en la ocasión determinada en que se produjo el magnicidio. En este caso, vamos a prestar atención a la situación en la que se produjo el magnicidio, el asesinato de Eduardo Dato el 8 de marzo de 1921. Era un magnicidio que se hizo sobre una persona muy relevante de la vida política española y del sistema político español. El profesor Fusi, en su primera conferencia, pues hizo una descripción detallada, brillante, de lo que fue la trayectoria de Eduardo Dato y de cómo la vida de Eduardo Dato y su trayectoria política se insertó en los problemas de su tiempo, en los problemas españoles y en los problemas internacionales. Un personaje que después ha sido analizado desde otra perspectiva por el profesor Luis Arranz en la conferencia que me precede, donde ha hecho referencia pues, a las diversas dimensiones del personaje Eduardo Dato, un personaje que en primer lugar aparece en el mundo de la abogacía o consolida su posición social en el mundo de la abogacía con un extraordinario éxito y con unas conexiones sociales de gran importancia, por ejemplo, con la familia Rothschild en París y también con la familia Bauer en España, que son personas muy significadas en la sociedad de finales de siglo y que posteriormente de esa brillante trayectoria profesional como abogado, pues inició una labor política que desde finales de la década de los 90 del siglo XIX le condujo paulatinamente a altos puestos de responsabilidad en la vida política española hasta alcanzar la presidencia del Consejo de Ministros. Por medio quedó, pues, lógicamente, otros episodios, como fueron sus casi continuas elecciones como diputado, primero por el distrito de Murias de Paredes, en León, y posteriormente en los años finales de su vida en Vitoria. Y por otra parte, junto con lo que es la propia trayectoria política, su significado dentro del sistema político de la Restauración y concretamente en ese momento crítico que fue a comienzos de las dos primeras décadas del siglo XX, el momento de, por así decir, de cuarteamiento del sistema político, en el momento de debilidad del sistema político en el que Eduardo Dato reaccionó con lealtad a las ideas iniciales de Cánovas sobre la organización del sistema político, una lealtad que le ha permitido al profesor Arranz en su intervención caracterizarlo como el último canovista, o sea, como la última persona, el político que estuvo empeñado en situaciones muy difíciles, especialmente a partir de 1909, de la caída del gobierno Maura de 1909, pero después en la coyuntura política que se abrió con el asesinato de Canalejas en 1912 y por lo tanto el momento de alteración del régimen y de un cambio casi necesario en la dirección de la vida política que condujo también a un segundo rechazo por parte de Maura del sistema. Bueno, pues en esas situaciones Eduardo Dato
actuó como un político moderado, un político flexible, pero un político también leal a aquellos principios políticos de Cánovas ordenados a un buen funcionamiento del sistema, un sistema de alternancia política, de convivencia política de los españoles y de asegurar básicamente un régimen de libertades políticas. Por otra parte, habría que señalar también en esa misma línea que la figura de Cánovas habría que insertarla también en ese otro gran movimiento que se ha llamado el movimiento regeneracionista español. Habitualmente se ha hecho fuerte, por así decir, una explicación del regeneracionismo en el sentido de que fuera una reacción a la derrota de España en 1898 y al fin del imperio colonial. No es exactamente así. O sea, la idea de regeneración, el uso de la palabra regeneración, es un uso que está presente ya en la vida política española desde mucho antes. Se puede hablar de regeneración, se habla de regeneración, de hecho, ya en la época del siglo XVIII, la llegada a España de la dinastía de los Borbones en muchos casos parece una ocasión de la regeneración de la vida del país, pero también hablarán de regeneración escritores o personas influyentes en la opinión pública como un Larra a mediados del siglo XIX, de tal modo que la idea de regeneración es una idea que está presente en la vida española, en la sociedad española, con anterioridad a los acontecimientos desastrosos de 1898. Una única cita me voy a permitir, que es una cita de Miguel de Unamuno, que hace referencia a la derrota francesa en Sedan de 1870 y la caída del Segundo Imperio francés y posteriormente el establecimiento de la Tercera República Francesa. Escribía Unamuno: sirvió la paliza del 70 de ducha que hiciera brotar y secarse las corrupciones del Segundo Imperio. Para nosotros tuvo un efecto análogo la francesada. La invasión de 1808 fue dolorosa, pero para que germinen en un suelo las simientes no basta echarlas en él, porque las más se pudren o se las comen los gorriones. Es preciso que antes la reja del arado desgarre las entrañas de la tierra y al desgarrarla suele tronchar flores silvestres que al morir regalan su fragancia. Este texto, medio poético de Unamuno, con una clara referencia también a la parábola evangélica del sembrador, es un texto en torno al casticismo y está escrito a comienzos de 1898, a comienzos de 1895, antes del grito de Baire, antes del comienzo de la guerra de Cuba. Por lo tanto, no es la derrota la que consolida el movimiento regeneracionista, sino que realmente esta preocupación regeneracionista ya estaba presente en la vida española. Colocar, por lo tanto, a Eduardo Dato en la corriente del regeneracionismo es sencillamente situarlo en esa preocupación de muchos españoles por adecuar el sistema político a la ordenación social. De la misma manera, podría decirse, también ha sido ya tratado en las conferencias anteriores, la preocupación social de Dato, su intervención en el mundo del trabajo y en las relaciones laborales, su voluntad personal de calificarse como intervencionista en la vida política y, como ya he dicho, su lealtad al sistema de la Constitución. Pero, por otra parte, en el magnicidio de Dato, en mi opinión, hay que
ponerlo en relación con dos grandes corrientes, con dos grandes fenómenos muy característicos de finales del siglo XIX y de comienzos del siglo XX. Por una parte, la aparición y la generalización del terrorismo como instrumento político, que es un fenómeno no exclusivamente español, sino que es un fenómeno que se desarrolla también en otros países, como veremos. Y por otra parte, específicamente el clima de violencia que se produce en Europa después de la Primera Guerra Mundial y que algunos historiadores, ya más recientemente, han caracterizado como el fenómeno de la brutalización de la vida política. Por una parte, por lo tanto, el terrorismo, la violencia como instrumento político en la vida europea, yo diría desde en el último tercio del siglo XIX. Una experiencia que se hizo evidente en la realidad política rusa de ese último siglo, de ese último tercio del siglo XIX, y en la aparición de movimientos revolucionarios en los cuales el atentado personal, la violencia contra las personas más caracterizadas del sistema político se convirtió en un instrumento político de primera magnitud. Desde 1878, en donde se produjo el atentado contra el gobernador de San Petersburgo, esa realidad de la violencia en la vida política rusa como instrumento revolucionario, pues se hizo patente y desde luego llegó al momento culminante en marzo de 1881 con el asesinato del zar Alejandro II. Y a partir de entonces, en los años de la vida rusa que van hasta 1914, hasta el comienzo de la Primera Guerra Mundial, se puede decir que la violencia terrorista, los atentados terroristas, se convirtieron en una preocupación agobiante, en una realidad agobiante dentro de la vida política rusa, hasta crear verdaderamente un clima de terror en víspera de esos años. Pues bien, esa experiencia rusa que, como digo, cabe situar en las últimas 3 décadas del siglo XIX, se tradujo o se trasladó a otros países de Europa y también incluso a países americanos a través de la adopción, desde finales de la década de los 70, de la interpretación o el modelo de comportamiento que en el mundo anarquista se denominó propaganda por el hecho. O sea, acudir al acto violento como expresión de los intereses políticos de una determinada sociedad. En toda Europa, concentro muchas veces en París, en Irlanda, en España, en países americanos, como puede ser algunos de los acontecimientos que se produjeron en Estados Unidos, en Chicago, incluso en América del Sur, esta idea del anarquismo que actúa revolucionariamente, esta idea de la propaganda por el hecho, tuvo un extraordinario desarrollo. Y por lo tanto puedo traer aquí una relación de atentados que responden a esta idea del magnicidio, que responden a este planteamiento anarquista de tratar de atacar la cúspide del poder político en diversos países para sacar adelante, o para manifestar, porque tampoco detrás de ello no había realmente ningún programa, pero sí para poner de manifiesto la disconformidad, la reacción, la inquietud de algunos sectores contra los sistemas políticos imperantes.
desde el atentado contra el presidente Sadi Carnot en Francia en 1894 hasta el atentado contra el archiduque Francisco Fernando en 1914, me he permitido hacer una relación de atentados, de magnicidios que se producen en toda Europa, incluso y también en América, durante esos años finales del siglo XIX y comienzos del siglo XX, incluso de traerles las imágenes de esos atentados tal como fueron ofrecidos muchas veces en la prensa de la época. En esas imágenes en las que se repiten algunos de los elementos y que tienen muchos puntos comunes entre sí, entre las diversas imágenes que se pueden ofrecer, creo que hay algunos aspectos que deben ser entresacados como manifestación de ese periodo y como expresión de lo que significó muchas veces la violencia terrorista en una sociedad que hasta ese momento había vivido, pues se podría decir, de una forma relativamente pacífica y relativamente no violenta, como fue todo el siglo XIX en el mundo europeo. Por una parte, de esas ilustraciones gráficas, yo creo que una de las consecuencias que cabe sacar es el de la escasa protección de los dirigentes. Como decía uno de los conferenciantes que me ha precedido, los primeros ministros, los jefes de gobierno en España, el presidente del Consejo de Ministros, podía pasear tranquilamente por el Parque del Retiro, por ejemplo, sin que tuviera alrededor un excesivo equipo de protección. Estas personas estuvieron escasamente protegidas, porque aquellos regímenes o esa vida política, aquella vida política europea, la violencia había sido escasa hasta entonces, y por lo tanto la creación de cuerpos de seguridad también fue relativamente débil. Por otra parte, también se podría subrayar muchas veces la fragilidad de los instrumentos de agresión, salvo cuando se trata de agresiones masivas como son las bombas. Pero en los atentados personales muchas veces se usa el cuchillo, se utiliza el arma blanca o se utilizan pistolas de pequeño calibre, pistolas que en principio no dan ninguna seguridad especial al asaltante. Después, otro elemento muy característico es la atracción que estos magnicidios suscitan en los medios. En algunos casos, en estas imágenes, lo que se traen son imágenes representaciones gráficas o recreaciones gráficas de los atentados que aparecieron en la prensa de la época, porque realmente todo esto se produjo en un contexto de aparición de prensa de masas, de gran público que acude a los medios de comunicación, que son medios de comunicación en los cuales ya no predomina tanto la idea de la opinión política, que muchas veces había traído a las personas a la prensa, sino que en este caso se trata de periódicos baratos que llegan al gran público y a los que muchas veces se les alimenta con imágenes especialmente truculentas, como son las de estos atentados a los que he hecho referencia y que aparecen en esta presentación que ahora les traigo. La exposición pública de los gobernantes, muchos de estos atentados se producen, como se empezó ya produciendo el atentado de Prim, en el momento de paso del presidente del Consejo de Ministros desde el Congreso de los Diputados a su domicilio. O sea, en muchas de estas representaciones gráficas lo que aparecen son coches de caballos, ya posteriormente
a la altura de 1914 son automóviles como al que se sube el archiduque Francisco Fernando, pero que son momentos de traslado del político en los que no hay una excesiva protección. Y por otra parte, si reparan en las imágenes, todas estas hacen referencia a la sorpresa del entorno del político, cosa que probablemente no fuera exactamente así, porque muchas veces el atentado, el ataque, se produce sin que las personas que están en el entorno estén presentes. O sea, la idea de la sorpresa de los asistentes al acto está frecuentemente en estas representaciones gráficas. Representaciones gráficas que también las tenemos en España, en donde la relación de atentados, pues podríamos hacerla arrancar del atentado a Martínez Campos en 1893, de las bombas que estallan en Barcelona, en un caso en la procesión de la calle Canvis Nous, que era una procesión de la octava de Corpus, o en un acto social en donde en buena parte el atentado va dirigido contra toda una clase social, que es el de las clases altas catalanas que se habían concentrado en el Liceu para asistir a una representación de ópera. Pero por otra parte están los atentados personales, volvemos al caso de Cánovas, del Castillo, a su asesinato en 1897, o esa imagen tremenda que es no ya una recreación artística, sino una fotografía. Y en esa fotografía es la fotografía del cuerpo muerto de Canalejas en la acera de la Puerta del Sol en 1912. Y realmente es una imagen dramática por cuanto contrasta la persona muerta, el gran hombre político muerto, y la indiferencia, la curiosidad, el alejamiento de las personas que están en el entorno, que asisten a la retirada, al cadáver depositado en la acera antes de que fuera retirado. Es más que sorpresa, por lo tanto, en ese caso yo creo que habría que hablar de una cierta indiferencia social. Y junto con esta idea de la presencia de los atentados terroristas, de la generalización de los atentados terroristas desde las últimas décadas del siglo XIX y también de las primeras décadas del siglo XX, hay que añadir, yo creo, en el caso del magnicidio de Dato, hay que añadir otro factor, que es el de lo que se ha llamado la brutalización de la vida política en la Europa posterior a 1918, posterior, por lo tanto, a la Primera Guerra Mundial. Un término el de brutalización, que han puesto de moda algunos historiadores como Mose o como Enzo Traverso, y corresponde a este último, pues la definición que les traigo a pantalla, que al caracterizar la brutalización de la vida política, habla de una generación para la que el uso de la fuerza y de la violencia ya no constituye un dilema moral, sino un hecho normal. Es una situación que un poeta inglés, Yeats, tradujo en un poema de 1919, en el que dijo que la ceremonia de la inocencia es ahogada. Los mejores carecen de toda convicción, mientras los peores están llenos de apasionada intensidad. Es, por lo tanto, una situación esta a la que estoy haciendo referencia, digamos, de
de uso normal de la violencia, de banalidad de la violencia en esos años que se han denominado los años de entreguerra a partir de 1918 y 1919. Stefan Zweig, en sus memorias, señaló, dicen, que en todo se proscribió el elemento inteligible, la melodía en la música, el parecido en el retrato, la comprensibilidad en la lengua. El triunfo, por lo tanto, del irracionalismo, de la apelación al sentimiento, de la apelación a la violencia y, en última instancia, de la habituación de la sociedad, fundamentalmente de la sociedad europea, al hecho de la muerte. No era extraño. Se puede hablar de una banalización de la muerte que se produjo a partir de 1918 sobre la experiencia de lo que había sido la Gran Guerra Europea entre 1914 y 1918. Antes hablaban de un siglo XIX relativamente pacífico, relativamente no violento, después de cerrado el ciclo revolucionario de las guerras napoleónicas en 1814, 1815, Europa vivió una época en la que los conflictos militares no fueron excesivamente dolorosos, o cuando lo fueron en unos escenarios relativamente lejanos, como por ejemplo la guerra de Crimea. O cuando se produjeron algunos acontecimientos violentos, algunas guerras que podían ser dolorosas, intentaron ser paliadas por unas actitudes de carácter humanista, de carácter benéfico, como por ejemplo ocurrió con las guerras italianas del proceso de la independencia italiano entre 1859 y 1871. De allí surge la Cruz Roja, de allí surge la idea de aliviar la suerte de las personas afectadas en el cambio de batalla, en el campo de batalla. Por lo tanto, el siglo XIX fue un siglo relativamente pacífico, relativamente no violento, relativamente atento a tratar de aliviar el dolor de los sufrimientos, hasta que se desencadena la guerra de 1914. La guerra de 1914, por el contrario, trae 10 millones de muertos. 10 millones de muertos que además son muertos en el frente de batalla y muertos también en la retaguardia. O sea, involucra a la población en el hecho de la guerra como no había ocurrido en ninguna situación anterior, en la que los hechos de guerra se producían ordinariamente al margen de las poblaciones civiles. Y por lo tanto, a partir de 1918 vamos a tener una sociedad habituada a la violencia, habituada en muchas ocasiones a la crueldad, al desatarse de las pasiones humanas, muchas veces en procesos de venganza, de crueldad, en algunos casos de crueldad extrema y de uso de instrumentos de muerte como no había experimentado nunca la sociedad. Por ejemplo, es lo que fue característico de aquella Primera Guerra Mundial, el uso de los gases, una forma de atacar al hombre, una forma de atacar a las personas de la que no había ningún precedente. Y por supuesto también junto con esa banalización de la muerte que trae el hecho de los 10 millones de muertos que se producen en la guerra de 1914, también la gripe española, la llamada gripe española, que se desencadena desde finales de la Guerra Mundial
y que es una epidemia. Digamos, lo único que ha aportado España realmente ahí es el adjetivo, y de una forma inmerecida, pero bueno, a estas alturas de la vida realmente es imposible no referirse a ella como la gripe española, aunque no se originara en España, pero una pandemia de la cual los historiadores se mueven en una horquilla tan amplia que es desde los 20 a los 50 millones de muertos, según los historiadores, que en la práctica una horquilla de este estilo nos debe llevar a la conclusión de que no sabemos exactamente cuántas personas murieron, aunque sí es verdad que se produjeron más muertes que las que se habían producido durante el conflicto armado de 1914 a 1918. 7 millones de civiles, de personas que no habían actuado directamente en la guerra, mueren durante los años del conflicto. Y por lo tanto la muerte, el hecho de la muerte, pasa a tener una presencia agobiante en la conciencia de las personas, y a su vez una digamos, devaluación del valor de la vida como no se había experimentado en ningún tiempo anterior. Esa idea, por lo tanto, de la brutalización, de la generalización de la muerte, del fenómeno de la muerte, alimenta este fenómeno que, como digo, los historiadores han denominado la brutalización de la vida política, hasta el punto de que algún escritor de aquella época entiende legítimo el poder asesinar a una persona sin ningún tipo de condena, sin ningún tipo de decisión judicial, simplemente por la utilidad política. Son expresiones en las cuales la apelación a la violencia resulta realmente agobiante en este periodo de entreguerras. Bien, esa idea de la brutalización es una idea que se inscribe, por lo tanto, en ese momento preciso en el que también se va a producir el magnicidio de Eduardo Dato. De tal forma, digamos que un poco recapitulando, en él confluyen, por una parte, la práctica anarquista, la teoría anarquista de la propaganda por el hecho, de la legitimidad del atentado con el objetivo de dar un cierto ejemplo o poner de manifiesto una cierta forma de denuncia política que es característico del mundo del anarquismo finisecular, pero también junto con esa tradición anarquista confluye también esa familiaridad, se le podría llamar familiaridad con la muerte, a la que, como digo, estos historiadores han denominado el fenómeno de la brutalización de la vida política. En la España posterior a 1918, una España que no había participado de la guerra, sin embargo, se agudizan los conflictos sociales y eso se manifestará en huelgas y también en atentados políticos, pero también en una violencia que en muchos casos es ejercida desde el poder sin excesivas limitaciones. Aparecen entonces las denuncias de la ley de fugas, ese hecho que permite algunas veces a las autoridades, a las personas que ejercen la capacidad de actuar violentamente, que son las Fuerzas Armadas, actuar contra personas apelando a la imagen de que se habían intentado fugar, lo cual les permitía dispararles para evitar la fuga.
la ley de fuga muchas veces encubre una violencia innegable, como la encubre también las conducciones de presos, como todos tenemos en mente la imagen del cuadro de Mezquita sobre la conducción de presos, conducciones de presos de unas localidades a otras, muchas veces andando y en unas condiciones tan difíciles que equivalía también a unos mecanismos de eliminación de las personas detenidas. Y por supuesto también la aparición en ese mismo clima de violencia, la aparición de personas a las que podríamos denominar profesionales de la muerte, sicarios, personas que van a encargarse muchas veces con escasa interés o con escasa conexión con motivos políticos o con organizaciones políticas en llevar a cabo atentados personales simplemente por dinero. La aparición del sicario, que a veces se ha puesto en relación con las técnicas que en ese momento se empezaban a desarrollar en otros países, me refiero expresamente en Estados Unidos, lo que podríamos llamar las técnicas del gangsterismo. En fin, esa idea de que en un momento en el que se generalizan, se popularizan también actos de violencia, muchas veces traídos por nuevos medios de comunicación como el cine, ha sido puesta a veces en conexión con esta generalización de la violencia tan característica del primer tercio del siglo XX. Los atentados inmediatos, los atentados previos al atentado contra Eduardo Dato, pues se producen también en ese momento, en ese lugar tan conflictivo de la vida política española como es Barcelona. En los años 20 son frecuentes contra autoridades como el conde de Salvatierra, es gobernador de Barcelona, o del abogado Francisco Lairete. Y por supuesto será lo que afectará a Eduardo Dato, lo que confluye en Eduardo Dato en el momento de su atentado. En un discurso de ingreso, en su discurso de ingreso en la Real Academia de la Historia de don Carlos Seco Serrano, precisamente trajo a colación un documento que había recibido, que recibió Eduardo Dato, pero que probablemente sería uno de los muchos documentos en los que se tradujo este clima de violencia. Decía así: este sindicato acordó en sesión tenida el día 1 de los corrientes proceder a su asesinato, lo que se le comunica a su debido tiempo para que en los pocos días de vida que le quedan pueda arreglar sus asuntos. Supone este sindicato que ya está usted convencido de que no en balde se le amenaza, así como también le previene la seguridad de que en corto plazo se habrá llevado a cabo su asesinato. El texto de esa amenaza que recibe Dato es posiblemente de finales de 1920 y quizás de comienzos de noviembre de 1920, y está en relación pues con la política de represión de las organizaciones anarquistas que se estaba realizando en Barcelona. Curiosamente se ha dicho algunas veces que el atentado de Dato fue una reacción contra el nombramiento de un gobernador civil especialmente duro, como fue el general Martínez Anido, como gobernador de Barcelona. Las cifras no concuerdan, la amenaza es anterior al nombramiento de Martínez Anido, pero en cualquier caso el clima de violencia estaba ahí y la realidad de la amenaza estaba allí presente. Y esto nos da paso
al hecho en sí del magnicidio, para el cual en las imágenes que les aporto, yo creo que se vuelven a poner de relieve algunas de esas observaciones que ya he hecho para el mundo de los atentados, tan característico de la vida europea y americana con anterioridad a la Primera Guerra Europea. En primer lugar, la foto de Eduardo Dato a punto de subirse al coche en la acera de la calle de la Gasca de Madrid, donde estaba su vivienda al comienzo de la calle. Reparen en la matrícula del coche, porque ARM 121 es el mismo coche en el que posteriormente se cometerá el asesinato. Una matrícula que corresponde a la idea de automóviles rápidos militares, ARM, con el número 121. Pero una vez más, como digo, la idea de la falta de protección, de la escasa protección, que además se sabe personalmente que Dato rechazó cualquier tipo de oferta para fortalecer su seguridad en aquellos momentos en que caían las amenazas sobre él. La recreación, en segundo lugar, del asesinato en la tarde del 8 de marzo en la Plaza de la Independencia por medio de una motocicleta con sidecar en la que viajaron los autores del atentado, a los cuales me resisto a llamar anarquistas, sino prefiero llamarles terroristas y quizás sicarios, como he dicho antes, porque estaban en el comercio de la muerte que se había generalizado durante aquellos años. La conocida fotografía de los impactos sobre el vehículo, en donde se vuelve a poder prestar la atención a esa matrícula ARM 121, que era el mismo vehículo en el que anteriormente se había visto a Dato tomar el coche, el automóvil, antes de trasladarse a sus deberes políticos. Y el instrumento del asesinato, que es el de una motocicleta, un vehículo relativamente anormal y llamativo, como dijeron algunos testigos en los días anteriores, por cuanto era un vehículo que había hecho mucho ruido, que había hecho varios recorridos por los lugares del atentado, que en definitiva había podido llamar la atención de personas, e incluso podía haber podido llamar la atención de las fuerzas de seguridad si éstas hubieran estado atentas al hecho del atentado. Y en la fotografía, sin embargo, esas fuerzas de seguridad no escasean, sino que es una fotografía llena de guardias civiles, y también la presencia de ese periodista arrodillado, que alude también a ese otro fenómeno tan característico, que era el de la generalización, el impacto que estos magnicidios tuvieron siempre sobre una prensa ávida de recibir este tipo de noticias sensacionalistas. Los autores fueron 3 personas, a los cuales aparecen en la referencia de esta imagen: Luis Nicolau, Pedro Mateu, Ramón Casanellas. Uno de ellos, este último, pudo huir y terminó en la Unión Soviética, pero los otros fueron detenidos, fueron inicialmente condenados a muerte, pero pena de muerte que les sería conmutada en 1924, pues como consecuencia del funcionamiento de un sistema proteccionista, un sistema garantista de la vida de los detenidos
en aquellos años. Cabe plantearse, por lo tanto, a partir de ese momento, las consecuencias, el impacto del asesinato de Dato. Por una parte, digamos que el sistema político perdió una figura fuertemente comprometida con el mantenimiento de un sistema ordenado de alternancia de partidos y de mantenimiento de libertades políticas, como era el español de aquellos años. Por otra parte, Eduardo Dato, con su proyección de político preocupado por la legislación social y por las relaciones laborales, posiblemente hubiera quizás hecho posible un Estado intervencionista, en la misma línea que él se afirmó intervencionista, pero un Estado y un gobierno que hubiera tenido una mayor proyección social. Y en tercer lugar, y por un poco simplificando, también para acercarme a la conclusión, en tercer lugar, digamos, un atentado político que cubrió parte de sus objetivos, en el sentido de que el magnicidio, digamos, atentó contra una pieza destacadísima en el mantenimiento del orden político español y en el sistema político español. Eduardo Dato era una figura determinante en la vida política española de aquel momento, y desde luego el rey perdió con el asesinato de Eduardo Dato a una personalidad, a una pieza clave que podía haber hecho quizás que el sistema perdurase e incluso que evolucionase en la línea de lo que en su momento indicó Raymond Carr, que eran las líneas de revitalización, de renovación del sistema político español con anterioridad a 1923, y que por lo tanto quizás podían haber hecho innecesario la ruptura constitucional que significó la dictadura de Primo de Rivera. Pero, en todo caso, el historiador no tiene una especial autoridad para adentrarse en este mundo de la historia virtual, del que hubiera podido pasar de no haber ocurrido aquel atentado. Lo que nos queda de aquel atentado hoy día es el hecho físico, la realidad física de ese vehículo tantas veces fotografiado, ese ARM-121, que hoy pueden encontrar en el Museo del Ejército en Toledo. Muchas gracias.